Este es el laboratorio 2 de programación. En este caso vamos a aplicar el lenguaje PHP, CSS y las bases de datos para crear una página web en la que se puedan almacenar y mantener de una manera más ordenada los datos de una empresa. En este caso tenemos la base de datos. Primero tenemos que activar los servicios de XAMPP. Luego tenemos la base de datos acá. En la parte inicial tenemos el drop database, que es para que elimine la base de datos en caso de que exista o alguna con ese nombre. Se crea la base de datos y se le da función. Tenemos 4 tablas: la tabla cliente, la de ventas, la de productos y la de empleados. En todas vamos a colocar tipo texto. Podríamos poner int en los ID, pero para no complicarse con las comillas simples y dobles, vamos a colocar todos de tipo texto con un campo de 50 caracteres. Se puede colocar 100, 200 o la cantidad que se desee. En la tabla de clientes tenemos el ID del cliente, el nombre, el apellido, la dirección y si compra por mayor o por menor. En las ventas tenemos el ID de las ventas. Tenemos el ID de las ventas, el cliente, el producto, la cantidad, todo de tipo texto con 50 caracteres de campo. En los productos el ID del producto, la existencia del producto, la descripción y el precio del producto. Todos del tipo varchar, es decir, texto con 50 caracteres de campo. En la tabla de empleados tenemos el ID del empleado, el nombre del empleado, el apellido del empleado, el número de QUI, la fecha de nacimiento y el sueldo. Todos de tipo texto. Luego vamos a aplicarlos al tipo a Sublime Text. Tenemos la barrera de conexión. Todos estos datos tienen que ir guardados en la carpeta de XAMPP, en los documentos HT. Se crea una nueva carpeta y ahí van guardándose todos estos archivos para que puedan funcionar bien al momento de correrlos. Abrimos la etiqueta de PHP. Luego creamos una variable, en este caso es la variable cn, y colocamos MySQL Connect, que va a crear la conexión en sí con el localhost en un servidor root con esta contraseña. Podríamos colocar cualquier contraseña, pero en este caso vamos a dejarlo sin contraseña. Luego seleccionamos la base de datos con esta etiqueta de MySQL SelectDB. Colocamos el nombre de la base de datos, en este caso es empresa, y lo relacionamos con la variable de la conexión, que es cn. Luego vamos a ingresar, vamos a pasar a la parte de ingresar. Se declara el HTML, se crea la parte del encabezado, se relaciona con la página, con la hoja de diseño, en este caso dice.css, que es el archivo CSS que va a dar el diseño a toda la página. Creamos el body, todo va a ir centrado, en este caso puse esta etiqueta para que todo quedara centrado a la mitad de la pantalla. Creamos un header, en el diseño vamos a crear un header y le colocamos el ID para hacerlo referencia dentro del diseño. Colocamos el texto dentro del header, en este caso mantenimiento de empresa, cerramos y creamos nuestro formulario. Ponemos método post, que va a ser por medio de una inserción de datos por medio de cuadros de texto. Mostramos un texto para la primera tabla de clientes, creamos la tabla dentro del formulario y le vamos a poner en este caso un borde de 5, podemos ponerle más, menos, lo que se desee, o dejarlo sin borde. Vamos a crear una nueva fila, luego creamos una columna que tenga el texto ID, y en la siguiente columna el cuadro de texto, que sería este pedazo de código que dice input type text name text ID. Este va a servir para el código de PHP. Se cierra la etiqueta de la columna, se cierra la etiqueta de la fila, abrimos la etiqueta de otra fila, creamos una nueva fila para el nombre y creamos otro campo de texto, pero le cambiamos
nombre, en este caso txt nombre, el anterior era txt id. Luego volvemos a abrir otra fila con el tr. En sí el tr crea una fila, el td crea una columna y creamos en este caso el apellido. Y el input type que crea el campo de texto, en este caso el texto del apellido, la dirección, creamos la fila, creamos la columna, la dirección, colocamos, dirección va a ser el texto que se muestra dentro de la tabla y colocamos el campo de texto, txt dirección. Lo mismo hacemos con el mayor y menor, creamos la fila, la columna, ponemos el texto dentro de la columna y dentro de la segunda columna colocamos el cuadro de texto. Luego ponemos un texto de insertar y al lado de este va a ir un input type, pero en este caso no va a ser text, sino que va a ser de tipo submit, que va a crear un botón y el nombre va a ser btn insertar CLI, que también nos va a servir este nombre para el código de PHP. Luego cerramos la tabla, abrimos nuestro código de PHP, que sería este que se muestra acá. Incluimos el archivo de conexión.php para que se hagan referencia y se puedan mandar a llamar todas las variables que tenemos dentro de conexión, en este caso variable cn. Entonces incluimos la conexión.php, que es esta de acá. Creamos un ciclo if. Cuando se haga clic sobre el botón, en este caso btn insertar CLI, se van a tomar todos estos datos. La variable id va a ser igual a la inserción de datos dentro del texto id, dentro del primer campo de texto, es decir, el txt id. La variable nombre se va a relacionar con la inserción de datos del txt nombre, la variable apellido con la inserción del txt apellido, la variable dirección con la inserción de la variable dirección y la variable mom con el txt mom. Luego creamos la variable sql, en este caso la variable sql va a ser la función o lo que va a hacer el botón dentro de este ciclo if, dentro de esa condicional. Entonces va a insertar dentro de clientes los datos, la variable id, luego va a insertar el nombre, la variable apellido, la dirección y si es mayor o menor. En este caso se colocan estas variables, se colocan dentro de comillas simples, se cierra con punto y coma y luego creamos el MySQL query, que es el llamado de toda la función en general con respecto a la conexión. Entonces el MySQL query, dentro se pone la variable SQL, que es la función, y la variable cn, que es la variable de nuestra conexión del otro archivo. Luego creamos un ciclo if para mostrar un mensaje. Si en caso el registro se lleva de la manera correcta, ponemos if. Si la variable SQL se lleva a cabo correctamente, se va a mostrar un mensaje que diga registro exitoso. Y este es la base para las 4 tablas. Las otras 4 tablas es el código igual, pero modificando la cantidad de campos. En este caso esta tiene 4, esta tiene 5 y esta tiene 6 campos. Entonces se cambia con respecto a esto. Luego cerramos todos los formularios. Esta etiqueta de hr lo que hace es crear una línea para separar las tablas, y este ahref va a crear una redirección a otra página, en este caso la de mostrar.php, y se va a mostrar este texto. Cuando se dé clic al texto nos va a enviar a este archivo, al de mostrar.php, que es el que vamos a explicar ahora. Se cierra el cuerpo del programa de la página web y se cierra el HTML. Luego en el mostrar se hace igual, de la misma manera, las 4 tablas en una. Creamos el HTML, el encabezado, creamos relación con el dice.css, que va a ser el diseño de toda la página. Se crea el body, el header, que en este caso va a mostrar el mensaje muestra de datos actuales. Creamos la primera tabla,
mostramos este mensaje de clientes para la primera tabla. Creamos un formulario de tipo post, la tabla con un borde de 5 en este caso, y vamos a crear únicamente una fila con 4 columnas. Ya no se van a colocar campos de texto, sino que solo se va a crear una fila con las 4 columnas. Bueno, en este caso 5, en la primera tabla tenemos 5 campos, entonces se van a colocar 5 columnas, es decir 5 TDs, y va a mostrarse una fila nada más con todos estos datos, y al momento de la función con el PHP se van a agregar los datos bajo esta fila. Entonces, para darle función colocamos la etiqueta de PHP, incluimos la conexión, include conexión.php, para hacer referencia a todas las variables que están dentro de este archivo. La variable SQL, que es la función, en este caso select from clientes, para mostrar clientes, se muestran los clientes. Igualamos a una variable res el MySQL query, que es el llamado a todas las funciones, en este caso la de SQL y la de la conexión. Se crea un ciclo while para cuando se cumpla una función, en este caso la variable row, MySQL fetch array, y se coloca la variable del resultado. Entonces cuando se cumpla esto se va a mostrar. Cuando se dé clic al botón de cuando se ingrese a la ventana de mostrar, vamos a ver en la primera línea, en el campo 0, en el espacio número 0, vamos a ver el primer dato, que sería el ID. En el espacio 1, el segundo dato, que es el nombre. En el segundo campo vamos a ver el apellido. En el tercer campo vamos a ver la dirección. En el cuarto campo vamos a ver si es mayor, si compra por mayor o por menor. Cerramos la tabla, cerramos el formulario, se colocan las líneas de separación y se vuelve a abrir una nueva tabla, se crea un nuevo formulario, y así repetitivamente con las 4 tablas. Vamos a explicar esta última una vez. Creamos la de empleados, for method post, se crea la tabla, creamos una fila con, en este caso, 6 columnas con estos textos. Incluimos la variable conexión, creamos la variable de función SQL, la variable de resultado, con el MySQL query que haga llamado a todas las funciones, en este caso la función de SQL, que es la muestra de empleados, y la función de conexión. Se crea el ciclo while con el MySQL fetch array y se muestran todas las filas. En este caso sería un dato más, llegaría hasta 4, porque ahí sería hasta 5, en este caso sería hasta 5, porque son 6 datos. Como son 6 datos, se ponen 5 líneas para 5 líneas a mostrar. Entonces ya podemos pasar a ver el funcionamiento. Vamos a ver el funcionamiento de la página. La conexión, vamos a ir al mostrar. En el mostrar no se va a mostrar nada por el momento, ya que no ha habido ninguna inserción de datos. Entonces aquí tenemos la tabla de clientes con el ID, nombre, apellido, dirección, mayor o menor. ID, cliente, producto, cantidad. Tenemos aquí el header, que este es el header, la parte de arriba. Este es el HR, las líneas que se muestran. Tenemos cada una de las tablas para mostrar. En caso de una inserción, vamos a realizar una inserción. En el cliente vamos a colocar ID 1, en el nombre Alejandro Noriega, y vamos a poner mayor.
se envía y se muestra el registro exitoso. Entonces ya podemos ir a ver dentro de la muestra de las tablas, se puede ver el dato ya ingresado. Vamos a realizar la inserción con las demás tablas. Vamos a colocar uno igual, Alejandro Noriega. Vamos a colocar en cantidad 44. Muestra el registro exitoso y el dato aquí ingresado. Volvemos a la inserción, vamos con la tabla de productos. El ID vamos a poner 3, existencia 3000, descripción, platos, precio 10 quetzales. Vamos a darle enviar y nos muestra el registro exitoso. Vamos a ir a las tablas y aquí está nuestro registro de productos. Ahora vamos a ir con el último, que sería el de empleados. Vamos a volver a la inserción, el de empleados, el ID, vamos a poner ID 10, nombre Juan Pérez, vamos a poner cualquier número, fecha de nacimiento 3 del 3 del 3 y sueldo vamos a poner 4000. Damos a enviar y aparece el registro exitoso. Vamos a mostrar en las tablas y aquí se ve la muestra de nuestro registro. Y este es el control de la utilización del lenguaje CSS, PHP y el de MySQL para poder realizar una página web, para poder almacenar datos y mantenerlos ordenados por medio de 4 tablas, presentándolos en una página web con diseño CSS aplicado en el header y en el fondo de pantalla, tanto como en el HDR.